Vamos a leer la palabra en el libro de 2 de Corintios 12:10. Dice la palabra del Eterno. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros tenemos muchas debilidades, tenemos muchas situaciones que afrontamos día a día. Y el título de la palabra en el día de hoy se llama Nehemías no se amedrentó. ¿Y tú? ¿Te amedrentaste? Nehemías no se amedrentó. ¿Y tú? ¿Te amedrentaste? Entonces, como cristianos debemos echar mano de las herramientas que Dios ha puesto en nosotros. Es la palabra de Dios. Esa es la herramienta principal, la única herramienta que Dios ha puesto para que nosotros escudriñemos, investiguemos y sepamos qué es lo que tenemos por delante. Entonces tenemos que echar mano. Y voy a hablar de un personaje que ya he hablado de él y que todos lo conocemos. Pero voy a hablar de un personaje que cada vez que yo repaso las líneas en la Biblia, siempre trae como algo nuevo, algo que decir. Porque fue un hombre que estuvo confrontado en situaciones, estuvo en angustia y estuvo en necesidades, como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, como hablamos ahora, el 12:10. Dice el apóstol, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Nosotros no estamos exentos de eso, hermano. Nosotros no estamos exentos de ninguna de esas cosas porque Dios nos habló claro. Yo estoy hablando de un Dios extraordinario, de un Dios que cuando estableció su palabra a través de los hijos que escogió para redactar este libro santo que nosotros tenemos, es nuestra instrucción, la cual leemos y nos llevamos de ella. Muchas veces nos hacemos los locos viejos y nos desviamos por donde queremos. Pero si queremos seguir el camino recto y andar delante de Él y que los días nos sonrían y que en el día de la angustia y de la necesidad Dios esté con nosotros, es su palabra. Es su palabra. Abrían esta mañana diciendo, dad gracias a Dios por todo. Y cuando decían dar gracias a Dios por todo, no es solamente en el tiempo del gozo, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la necesidad. Amén. Entonces, yo voy a hablar de un personaje en el libro que él mismo fue su autor, Nehemías. Nehemías era de los exiliados de Babilonia, que estaban a Babilonia, de Judá, que estaba exiliado allí. Y podemos decir que Nehemías era... Nosotros siempre hablamos que Nehemías, y todo el mundo dice, bueno, Nehemías, el que reconstruyó los muros, Nehemías fue el hombre que promovió esto, aquello y lo otro, Nehemías enfrentó, Nehemías hizo. Pero todos decimos, todos conocen a Nehemías. Pero ¿cuál era la función de Nehemías? Nehemías era copero. Y yo digo esta palabra, Nehemías era copero. Todo el mundo es copero. Vamos a suponer que esto es una copa. El vino, téngalo rey. El rey arriba, Nehemías abajo, téngalo rey. No. Un copero en la antigüedad vivía en constante peligro día a día, porque se utilizaba mucho en ese tiempo que al copero, al rey, pudieran envenenarlo a través del vino. Como el rey degustaba el mejor vino, lo mejor era para el rey. Al copero, si el rey no le caía bien, tenía que morirse primero. Porque el veneno que echaban en el vino, el copero era el degustador del vino. Y a mí me encanta porque ahora la gente es tan fina, y catador de vino. Echan una gotica de vino y usted lo ve. Ojalá hubiese sido copero en ese tiempo, catador, sea catador de vino en aquel tiempo. Que le hubiesen dado y le dio un supiritaco ahí mismo, Pero Nehemías estaba puesto en una posición que requería de un hombre que fuera leal, de un hombre de carácter probado. Y ese era Nehemías. No era un agente cualquiera. Vamos a ver algo. Era el copero del rey Artajerjes I. De un rey. No era cualquier cosa. La condición de ser copero en ese tiempo era un alto grado, porque el hombre tenía que disfrutar de una gran lealtad, de una gran confianza. El hombre tenía que estar mano a mano con su rey ahí. Es como cuando
Cada personaje en la antigüedad tenía un escudero. El escudero siempre daba la vida por su rey. El escudero siempre salía hacia adelante. El escudero siempre lo vigilaba. Yo no voy a hablar de escudero. No voy a hablar de escudero. Yo voy a hablar de ese copero, que para la gente puede ser algo insignificante, pero en la obra de Dios no hay ningún trabajo insignificante. No existe ningún trabajo insignificante. Entonces, el hombre era de confianza de Artajerjes I. Es algo que muchas veces lo dejamos pasar por alto, pero no es un trabajo simple. Servidor de confianza. Servidor de confianza. La palabra dice: maldito el hombre que cree en otro hombre. Pero tener un servidor de confianza, un hombre que su vida está en las manos de ese hombre allí. Es tan fácil poner la vida de un ser humano en las manos de cualquier otro. Claro, cuando un ser humano entra de emergencia en un hospital, está a merced del médico. Cuando un preso está en la cárcel, está a merced del abogado. Cuando una empresa le pone todo en las manos a un contable o un administrador, está en las manos del administrador. Pero la vida de un ser humano, ponerle en juego en todo tiempo, era una condición de un hombre que tenía que tener una confianza. De un hombre que estaba palmo a palmo con su rey. Un hombre que tenía que verlo diariamente, porque me imagino que el rey se bebía su copita constantemente. Eso no faltaba nada. Que era rey, tenía la uva, la copa, la manzana, la pera. Lo que a veces se le hace difícil alcanzar, el rey lo tenía en demasía. Si leemos a Salomón le era proporcionada la provisión todo tiempo y se la traían de diferentes lugares y Salomón recibía esa provisión. Entonces esa condición de ser rey necesita de una persona que esté constantemente velando por la calidad de vida del rey. Y Nehemías capítulo 1 nos dice el versículo 1: palabras de Nehemías, hijo de Gilcias. Aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ve que estaba allá en Susa. Allí había sido llevado de los deportados, exiliados de Judá a Babilonia. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en mal gran y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oigan cómo se conmovió Nehemías cuando escuchó la noticia de su pueblo, los que quedaron allá. Quizás Nehemías se remontó a su niñez, quizás Nehemías se remontó a su juventud hasta que fue llevado cautivo de allá a la capital de Susa, en Babilonia. Pero qué importante es tener a alguien que se duela en un momento determinado, pero que no está en el lugar de los hechos. ¿Cómo así? Claro. Alguien con amor, alguien que se duela de lo que le pasa al hermano, pero alguien que pueda actuar con la cabeza fría en un momento determinado. Si Nehemías hubiese sido el hombre que está dentro de la capital, en el lugar donde aconteció el hecho, Nehemías hubiese sido uno de los que hubiesen tenido que ser rescatados. Pero Nehemías llegó en el momento preciso a ser copero del rey, para en un momento determinado Dios escogerlo para ser el hombre que hiciera el trabajo, para ser el hombre escogido por Dios para hacer la obra. Y hoy tú y yo somos los llamados y los escogidos para hacer la obra que Dios ha determinado en cada una de nuestras vidas. No miremos atrás, ya dimos el paso hacia adelante. Miremos lo que nos queda por delante. El apóstol Pablo decía: he corrido la carrera,
he acabado la batalla, he peleado con todo y ya estoy esperando mi tiempo de fin. Pero a nosotros nos queda mucho tiempo y mucho camino por recorrer. Quizá usted dirá, yo no necesito hacer eso, yo no necesito, pero mientras usted nos confortamos con la palabra, hay afuera aquellos que están en el dolor y en la angustia, esperando los Nehemías que nos levantemos para reconstruir sus muros, para reconstruir sus murallas y para levantar a aquel que está en una condición de debilidad. Por cuanto las angustias han venido sobre nuestras vidas, porque hemos sido vapullados, hemos sido maltratados, y alguien en algún momento determinado que ha sido golpeado y ha sido machacado como machacan las uvas para sacar el vino, esa persona en ese momento no tiene la condición de poder hacer nada, no tiene la condición ni siquiera de recibir una palabra de aliento porque está bloqueado. Dice que los que quedaron allá estaban ¿dónde y cómo? En gran mal y afrenta. Estaban en una condición de delicadeza. Y usted y yo estamos viendo los de afuera que están en gran mal y afrenta y que están en una situación de delicadeza. Por lo tanto, Nehemías fue el hombre preparado en ese momento. Aunque estaba dolido, aunque estaba angustiado, Nehemías estaba fuera del play. Nehemías estaba fuera de la condición que estaba ocurriendo en su pueblo y estaba entonces en una condición de prepararse para entrar en la obra. Él era el hombre que estaba en la condición de dar la respuesta del cómo lo hago, como dice constantemente nuestra hermana Daisy. Entonces, este hombre en esa condición se preparó para algo y dijo en el versículo 5: y dije, te ruego, oh Jehová Dios. Acuérdense que lloró y el hombre estaba desgarrado, pero no estaba allá, estaba aquí, estaba en el lugar donde podía recibir la ayuda. Y hoy nosotros que debemos entender en qué posición Dios nos ha puesto que podemos ser de ayuda. ¿Cuál es la posición que Dios nos ha llevado? Porque si usted se pone a mirarse 20 años atrás, 10 años atrás, 9 años atrás, 8 años atrás, 5 años atrás, los que comenzaron estudiando y ya son profesionales, los que realmente tenían una condición determinada económicamente y hoy Dios les sonríe. Entonces Nehemías estaba en esa posición, ya Nehemías estaba en un lugar más cómodo, pero estaba dolido, pero era el hombre que estaba preparado para hacer la obra que Dios estaba demandando. Entonces él dijo, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Fuerte, grande y temible. Nosotros tenemos una palabra que nos enseña en todas las cosas. Y cuando estamos en un momento de necesidad, necesitamos quien nos levante las manos. Fíjese bien, el pueblo estaba en afrenta, tenía necesidad. Sus murallas habían sido quemadas, sus puertas, todo estaba hecho ruinas y cenizas. Pero Nehemías estaba en la posición de entrar en la oración. Allá los que estaban allá estaban débiles. Usted hubiese ido a llevar una palabra allá y lo que menos hubiesen creído en ese momento era en Dios. Hubiesen dicho, Dios nos permitió esto, pero nosotros no vemos la coraza en nuestros corazones. Nosotros nos vemos cuando pecamos, nosotros nos vemos cuando estamos haciéndolo mal. Y cuando viene la afrenta, y cuando viene el escarnio, y cuando viene la burla, entonces nosotros nos preguntamos recurrentemente, ¿por qué nos pasó esto, Señor? Pero no miramos el pecado, pero no miramos atrás, no miramos nuestra vida de donde Dios nos sacó y nos puso sobre un lugar hermoso. No lo miramos y no lo vemos porque lo que queremos es que Dios siempre actúe y actúe. La hermana decía que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Es cierto, pero hay un remanente que ora. Dios tiene un remanente preparado, Dios tiene un remanente que no ha doblado su rodilla ante Baal, y ese era Nehemías, que estaba allí preparado, no había doblado su rodilla y estaba esperando el momento necesario para ir en ayuda de su pueblo. Entonces, dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído. Señores, vamos a aprender a pedir. Yo mientras la hermana hablaba ahorita, yo captaba y oía.
El pueblo de Dios está frío. El pueblo de Dios está de esta manera. Y no hablaba mentira. Es que nosotros tenemos que vernos como está el pueblo de Dios. Es que nosotros tenemos que enfrascarnos en las cosas que están aconteciendo en nuestro pueblo. Cuando un presidente sale a otra nación, lo primero que nosotros debemos hacer es un respaldo de oración. Si tenemos que ayunar, para que lo que el diablo quiere entretejer, que Jehová lo reprenda, no pueda darse en ningún área. Para que Dios oscurezca el consejo del enemigo, para que Dios lo entorpezca, para que Dios haga la obra, porque el pueblo de Dios solamente vamos a triunfar cuando nos unimos en oración. Y se lo voy a demostrar por la palabra. Y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que tú diste a Moisés, tu siervo. Habló claro. Nosotros somos los que tenemos el defecto. El pueblo, nuestros antepasados, los que han cometido culpa contra ti constantemente, los que te han dado la espalda, los que se han burlado, los que han cerrado sus oídos, pero ahora estamos en una dificultad y quiero que tú escuches. Por eso Salomón fue sabio cuando le pidió al Señor sabiduría para dirigir su pueblo, y cuando Dios le dio la añadidura, Salomón cogió confianza. Y cuando nosotros vemos la oración de Salomón, es metiendo al medio al Dios del cielo, diciéndole: si el pueblo pecare, pero viene y ora delante de ti en dirección a tu casa, tú lo perdonarás. Si se levantara una riña o cualquier condición y el pueblo viniera y orara en dirección a este lugar, tú lo perdonarás. Estaba condicionando el momento para que en cada situación de nuestra vida tengamos los oídos y los ojos abiertos de Dios para que escuche nuestras necesidades y tener una respuesta. Cuando nosotros tenemos necesidades familiares, siempre vamos a ese lugar a ponérselo todo, la carta abierta delante de Dios. Cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con la familia, cuando hay problemas con la salud. Pero también cuando estemos bien, acordémonos de Jehová, de venir a su casa y traer la provisión y la bendición y ser agradecido y dar gracias en todo tiempo al Dios del cielo. Acuérdate ahora de la palabra, versículo 8, que dice a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y oiga bien, porque el pueblo tiene que estar junto a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Nehemías no estaba solo. De los que vinieron también estaban en dirección, y de los que estaban allí estaban en dirección, estaban en el momento oportuno para rescatar el pueblo, para rescatar y hacer la obra. Y dice: quienes desean reverenciar ¿qué? Tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de ¿quién? Aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El coperito, ese era el hombre que se había levantado en un momento determinado. Muchas veces nosotros nos creemos tan insignificantes en nosotros mismos, y delante de Dios somos como un microbio y como una basura. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Sabes tú cómo nos ve Dios? ¿Sabe usted cómo Dios nos ve? Dios nos ve como un diamante pulido y extraordinario, porque dice Dios que lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para menospreciar a lo fuerte, a lo que se creen sabios. Dios nos escoge a nosotros, que a lo mejor venimos del vulgo de cualquier otro lugar, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de conocimiento, y Dios comienza a agarrar tu vida y comienza a trabajarla, comienza a transformarla, para que en un momento determinado, cuando Dios diga es tu tiempo, ponerte en el lugar donde tú vas a hacer luz.
Porque Dios no te va a preparar para meterte debajo de la mesa. Dios no te va a preparar para esconderte. Dios te va a preparar para ponerte en lo alto, para que tú seas visto, para que tú tengas la condición que puedas tener y Dios pueda usarte en gran manera. Así que coge la palabra. Esa gente que Dios escoge en un momento determinado, los que están afuera, que se duelen y que sienten por su pueblo, pero que no están en la misma condición de afrenta y angustia que el pueblo adentro, Dios lo usa de una manera extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque hay un momento que se necesita un varón, que se necesita un siervo, que tenga la mente fresca, para saber tomar las decisiones, para tomar el timón del barco y llevarlo a puerto seguro. No importa que se levanten las tempestades, vamos a confiar en ese siervo, porque ese siervo está preparado y ese era Nehemías. Yo no sé cuántos Nehemías hay hoy aquí, pero yo declaro en el nombre de Jesucristo que nos levantamos como Nehemías en este tiempo para hacer la obra que Dios ha mandado y no desmayar. Porque cuando el siervo viene e interviene, va a continuar la visión y la misión que Dios ha puesto. No va a haber un cambio de misión y de visión. Porque Dios no es un Dios loco para estar cambiando. Hoy te di una visión, mañana te doy otra. Ahora año que viene la cambio. Y hoy una prédica y mañana Dios dijo que cambiáramos la visión. No, la visión y la visión de esta casa permanecerá en el nombre de Jesucristo. Entonces tenemos un trabajo que hacer. Nehemías le dolió porque estaba fuera, se lo he explicado. Estaba fuera, listo para la obra. El candidato idóneo era Nehemías. No había otro, era Nehemías. Era un hombre que era arrojado y era valiente. Y sí, era arrojado y valiente. ¿Por qué? Primero sabía que el pueblo estaba en una condición de que había violado todos los preceptos, conceptos, mandatos, estatutos ante la ley de Dios. Pero apeló ¿a quién? Al Dios vivo y de poder para que lo ayudara y que le pusiera orden y gracia delante de aquel varón que él servía de copero, porque él era copero del rey. Y entonces Nehemías en un momento determinado, ya la angustia, el dolor, la necesidad, todo lo que habíamos dicho de 2 de Corintios 12:10, allá estaba Nehemías desbaratado y se presenta a su trabajo como de costumbre, bonito, bien presentado, y se pone delante del rey, y el mismo rey, ¡pum!, cuando le sirve, le dice a Nehemías: ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? Dios había puesto una gracia tan extraordinaria que Nehemías no tuvo que hablar, para que el rey conociera la condición que Nehemías tenía. Ese rostro que tú tienes, Nehemías, déjame decirte que no es un rostro de la gente que está enferma. Ese rostro que tú tienes es alguien que está preocupado y que está angustiado. Porque tú no tienes fiebre, porque no te duele la cabeza, porque tú no estás cojo, porque no tienes un brazo roto, porque no te duele la cadera. Yo no te veo cojeando, yo no te veo gimiendo de dolor, pero sí yo veo una angustia en tu rostro que expresa que hay una necesidad agobiante en tu alma que necesita una respuesta. Le dice Nehemías: ¿cómo no voy? Entonces se aprovechó. ¿Sabes que Dios te da oportunidades para que tú agarres y vacíes tu corazón delante de Dios? Dios te da esas oportunidades porque mira lo que dijo el rey: dime de esa condición. Dice: ¿cómo no voy a estar en gran mal? Si la ciudad de mis antepasados está hecha ruina, desbaratada, recibí la noticia de que allí todos los que están en amargura, están en una condición que no sé, me preocupa, estoy preocupado por mis hermanos de mi pueblo. Y entonces cuando él le expresa y le abre su corazón al rey que estaba delante de su mujer, y cosa dura es que un rey esté delante de su mujer, cosa dura es hacer un negocio delante de la mujer, le dice el rey: ¿qué pides? La palabra que lo detonó todo: ¿qué pides? Entonces, ya Nehemías había orado. ¿Saben algo? Que cuando nosotros nos metemos en nuestro círculo de oración, en nuestro lugar que nosotros tenemos acostumbrado en casa a orar, en ese sitio apacible, en ese cuarto de guerra, que Dios comienza a manifestar las cosas más grandes, las respuestas más extraordinarias, entonces te da también la sabiduría
para que cuando tú estés delante del rey tenga la palabra correcta para hablar sin fallar. ¿Qué pides? Entonces digo, aquí hay una brecha. Si he hallado gracia delante de mi rey, que se me conceda yo poder ir allá y que se me conceda todas las cosas que yo necesito para reconstruir la ciudad de mis antepasados. Entonces dice, como que el rey, ¿verdad? Y el rey tenía en su corazón, porque ya Dios había depositado esa gotita de amor ahí. Le dijo, ¿cuánto tiempo durará la obra? Y dice la palabra, que no revela el tiempo, dice, y cuando le revelé el tiempo, entonces me fue concedido el permiso y fui enviado con cartas. Y usted dirá, ¡wow! Se resolvió el problema. No, no se resolvió el problema. No se resolvió el problema. Porque Nehemías se fue. Digo, se resolvió. Pero no se resolvió el problema. Nehemías iba, como dicen en buen dominicano, con todo lo poder de ahí. Llevaba la carta, llevaba la bendición primero del Señor, llevaba la carta, llevaba la autorización para que el guarda del bosque le diera la madera, para que le dieran todo. Y usted dirá, ya el rey habló, no hay oposición. Solamente cuando Dios habla, y aún Dios te da una palabra y el enemigo se levanta furioso a querer arrebatarte lo que Dios te dijo. Pero es imposible que cuando Dios te determina una cosa sobre ti, el enemigo pueda venir como león rugiente a arrebatártelo, porque tú estás en la mano de Dios y nadie te podrá arrebatar de sus manos. Entonces, ¿qué haría usted? Nehemías llegó al lugar. ¿Y qué haría usted? Mire algo. Yo estoy seguro que usted haría igual que Nehemías. Dice, Nehemías oró, evaluó el desastre. 3, vio lo que iba a hacer. 4, preparó la logística. 5, se rodeó de las personas idóneas y dispuestas para hacer la obra. 6, ejecutó el plan. Y cualquier cosa que usted vaya a hacer, cuando vaya a ejecutar un plan, que tiene que ponerlo todo en un orden con Dios, entonces usted evalúa todo y espera la respuesta de Dios. Dice que este hombre estuvo allí varios días. Y cuando salió no descubrió nada, no abrió su boca, estuvo callado. Cada vez que vamos a hacer algo, ¿qué hace el constructor? Evalúa el terreno. Le hace estudios al terreno. Y cuando el terreno está propicio para lo que el desarrollador quiere, entonces le dice, manos a la obra, vamos a trabajar. Entonces eso debemos hacer nosotros los cristianos. Cuando vamos a hacer una obra, tenemos que estar dispuestos, tenemos que escudriñar, tenemos que ver cómo hizo el Señor con Gedeón. ¿Se acuerdan lo que hizo el Señor con Gedeón? 32,000 hombres listos para la batalla, y en un momento determinado Dios cambió el panorama de manera extraordinaria y solamente 300. Es decir, que cuando Nehemías se evaluó y abrió su boca, era porque dentro del conjunto de lo que él había preparado en su logística, ya estaban los 300 listos para la obra. Tenemos que utilizar la palabra de Dios para todo lo que vayamos a hacer. Y esto se lo exhorto también a los jóvenes, a los adolescentes, porque los niños, ustedes son los espejos de los niños. Los niños siempre van a querer imitarle a ustedes. Por eso cada vez que vayan a hacer una cosa, pónganlas en las manos de Dios, porque sepan que siempre hay alguien que quiere imitarlo. Sepan que hay un hijo que siempre quiere imitar a un padre, que hay un hermano que quiere imitar al otro, que hay un hijo que siempre está esperando algo de papá, que hay alguien que siempre está mirándote ahí, siempre está observándote para ver cómo tú caminas, dónde tú metes tus pies, a dónde están tus pasos, para ver si se enlodaron y te quedaste en el lodo, o sacaste los pies del lodo, te limpiaste y seguiste hacia adelante para Él seguir tus pasos. Si tú sigues con los pasos en el lodo, Él va a seguir contigo en el lodo. Pero Nehemías estaba preparado porque no quería ver su pueblo en afrenta y en dolor, en angustia y en necesidad. Nehemías fue preparado para hacer una obra, pero ¿saben qué? Las cosas nunca están tan buenas. Pero cuando hay una disposición en el corazón, siempre podemos vencer los obstáculos en el Señor.
Miren, siempre habrá alguien en la obra. Siempre habrá alguien determinando. No se puede. Eso es mucho. Es cansón. No se puede trabajar tanto. Hay que descansar. Dejémoslo para mañana. ¿Qué tú crees y después? Y tú no puedes poderle pedir ayuda al rey para que traiga a la gente para trabajar. Y uno, mira, estamos cansados. Estamos desbaratados. Esa gente hay que dejarlo atrás, hay que dejarlo fuera. Siempre hay alguien negativo en la obra. Siempre hay alguien que pone pero para no avanzar. Siempre hay un distractor, siempre hay una gente poniendo la oposición. Pero ¿saben algo? Si Dios te manda, te capacita. Si Dios te da una palabra, te va a apoyar. Si Dios te envía, Él no te va a faltar nada. Pero ya usted salió de esa gente negativa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y usted salió de eso. No mire para atrás ni para coger impulso. Usted es un hermanito, pero ese hermanito te quiere que tú te lleves a cuenta, que tú te pongas a trabajar en la obra con él cargado. Y que cuando tú te metes una cuchara en la boca, tú le metas otra a él. Y que como ya después que tú maticas, que tú también lo ayudes a maticar. Y después que tú le mueves la boquita. Y que te mueva la quijada. Ay, sí. Ay, no. Siempre hay gente. Pero miren algo. Ya el hombre había venido con la carta. El hombre estaba preparado. Ya salió de esos hermanos que estaban ahí, que no le querían dejarse la obra. Estoy cansado. Estoy agotado. Ya salió de eso. Pero siempre hay merodeadores, hay fisgones. Ay, déjeme decirle algo. Que a todo nivel se comienzan a moverse. Comienzan a mover eso que yo le digo que son los vagos, que no quieren hacer nada. Los cansados, los desanimados, los que nunca quieren. Pero se mueven otra gente a nivel de poder y autoridad, de gobierno, que te quieren meter el pie para que tú te caigas todo el tiempo. Para que tú estés en la tierra comiendo lodo. Siempre hay eso. Y ustedes lo van a ver aquí en la palabra, miren. Habían unos tales Sanbalá, Gesem y Tobías, que estaban en posición de gobierno. Eran gobernadores de Amón, de Samaria, en las tierras de Kedar. Y esos estaban en posición de gobierno. Esos son peores. Porque esos sí que le hicieron la vida imposible a Nehemías. Hay que cuidarse de ellos. Y yo te pregunto, ¿quién en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, te ha dicho, mira, llévatelo con calma, cógelo suave? Yo tengo mi experiencia, que tú no seas ponte como Marta, que siempre está ahí tranquila, esperando, haciendo los quehaceres de la casa. Mentira del diablo. Si Dios te puso algo en tu corazón, si Dios puso un llamado para ti, no te detengas porque nadie te lo diga. No te detengas, a ti solamente te detiene Dios, el Dios vivo y de poder, que ha sembrado la palabra en tu corazón para tú hacer la obra. No te puede detener nadie a ningún nivel, porque cuando Dios marca, te lo he dicho, Dios respalda. Quédate como Marta haciendo los quehaceres. No, yo voy a ser como María, que se puso a prestar atención al Señor, porque cuando el Señor llegó, María se fue a los pies y había que aprovechar el maestro, porque el maestro todos los días no estaba allí físicamente. El maestro pasó en un momento determinado y tuvo que empaparse del maestro, sentarse a los pies, a escuchar su palabra, poner su oído a los pies del maestro, porque dice, no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Y María estaba ahí a sus pies. Nehemías se fue a sus pies cuando quería respuesta de Dios. Nehemías pasó por el proceso de estar en los pies del Señor antes de ser encomendada la obra que tenía que hacer. Pero ¿saben algo? Esos individuos siempre están en una posición de que quieren maltratar tu tiempo. No desmayes. Los Sanbalá, los Gesem y los Tobías van a estar en todos los lugares. Pero Dios te ha dado una fuerza, poder y autoridad para ir por encima de las dificultades. Yo sé que podemos tenerla, pero hay una palabra de aliento. Hay un hermano fresco fuera que está esperando para darte una palabra para que tú continúes la obra. Hay un hermano que está fresco, que ha orado, que le ha pedido dirección a Dios y está listo, presto, para cuando tú vengas en la dificultad, en la angustia, en el dolor,
está ahí para darte esa palabra. Porque Él se va a doler contigo, pero no va a estar pasando la misma condición. Dios va a tener siempre una persona fortalecida a tu lado que te levante la mano. Dios siempre va a tener hombres y mujeres dispuestos a orar por cada uno de nosotros. Dios siempre va a tener a alguien preparado para los momentos de dificultad. Nehemías estaba allí. Y luego que Nehemías trabajó con la gente, que le puso a la disposición lo que querían hacer, el pueblo se unió con Nehemías. Si leemos el capítulo 3 del libro de Nehemías, veremos cómo uno inició la obra. Y comenzó ese capítulo completo. Y usted dice, reconstruyeron, hicieron, levantaron, tornaron, viraron, trabajaron. Mi hermano, lo difícil es comenzar la obra. Cuando la obra conecta, cuando la obra empieza, todos se van a conectar unos con otros para trabajar. Eso es algo importante y maravilloso. Inició, oiga lo que decía en el capítulo 3. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sucor, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ve cómo todos y cada uno comenzaron a hacer la obra. Es importante cuando conectamos en Dios. Es importante cuando ponemos todo en las manos del Señor. Porque cuando ponemos todas y cada una de las cosas que vamos a hacer en las manos de Dios, Dios siempre va a tener una respuesta hermosa. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tendremos las peticiones que hayamos dispuesto en nuestros corazones, que son elevadas delante de Él, para tener una respuesta. Así que estemos siempre prestos para seguir hacia adelante. No te desanimes. El desánimo va a venir. Yo no sé. Hay una enfermedad y falta algo. El desánimo viene. No, pero hay un pueblo respaldándote en oración. Cree siempre que en la casa de Dios hay alguien respaldándote en oración. Cuando tú tienes una necesidad y el pueblo de Dios lo sabe, cuando tú se lo comunicas al pueblo de Dios, cuando tú se lo comunicas a tus pastores, los pastores siempre están prestos ahí con el oído para poner esa condición que tú tienes y respaldarte en oración. Si no hay otra cosa que el pastor pueda hacer, o en una ayuda económica o lo que sea, la oración del pastor, la oración de los pastores nunca va a faltar. Cuenta con ello. Tu condición es la condición de ellos en ese momento, porque hay un hermano, hay un héroe de la batalla, hay un soldado que está medio caído, que está medio cojo, que está en una condición. No lo vio el rey Artajerjes. Y era un rey en posición y en autoridad. No pudo ver el semblante y describir y descifrar la condición que tenía Nehemías. Se lo dijo claro. Tú no estás cojo, no te duele la cabeza, no tienes fiebre, no tienes nada. Pero pudo ver más allá. Dios siempre envía a alguien que pueda ver más allá de la necesidad que tú puedas tener. Tú puedes ponerte un ropaje bien lindo, pero debajo de la ropa, en el alma, podemos estar rotos. Y Dios puede ver el hombre roto. Artajerjes pudo ver que Nehemías estaba roto. Artajerjes pudo ver que Nehemías tenía una necesidad. Él no sabía cuál era, pero pudo ver que era una necesidad. Y cuando Dios puede descifrar tu necesidad y a través de alguien enviarte un mensaje, siéntete que viene de parte de Dios, que hay una respuesta que viene de camino que va a satisfacer tu necesidad. Dios no te va a dejar en vergüenza. Cuando se levantan los opresores que están en cabeza de gobierno, como esos gobernadores, ustedes saben cuántas trampas los gobernadores le enviaron, y usaron hasta un sacerdote y le dijeron a Nehemías, ven. ¿Saben por qué? Porque Nehemías era el artífice que Dios había utilizado para la obra. Y así Dios te hace contigo hoy. Dios te tiene esculpido en la palma de su mano. Dios te ama, pueblo de Dios. Dios te quiere.
Dios vela por ti. Dios ve tu necesidad. No importa cuál es la necesidad que tú tienes, Dios la está viendo. Si tú se la pones en la mano al Señor, clama a mí, yo te responderé. Vamos a decir como hace énfasis el hermano Alexis, Jeremías 33:3. El Señor está viendo tu necesidad. Dios escudriña tu corazón. Cuando tú vacías tu corazón delante de Dios, no hay oposición ni hay oponente que pueda alzarse con la victoria sin que Dios, por encima de lo que Él está pensando, lo ponga y te lo sirva de bendición a ti. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice la palabra. Y la palabra no está en vano. Ninguna letra que está escrita en la palabra está en vano. Ni una jota, ni una tilde, absolutamente nada. La palabra es infalible, la palabra es perfecta. Muchas veces la gente se pregunta ¿dónde está Dios? Mucha gente dice ¿dónde está Dios en este tiempo? Y yo te pregunto, ¿dónde tú tienes a Dios en tu corazón? ¿En qué lugar tú lo has situado? ¿A dónde tú tienes al Señor? ¿En qué lugar tú lo has puesto para que Dios te pueda dar una respuesta? ¿A dónde está Dios en este momento de tu vida? Cuando tú estás clamando a Dios por una necesidad, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú has estado? La gente dice, ¿por qué si hay Dios existe tanta guerra? ¿Por qué si hay Dios se están matando entre los países? Pero ¿por qué no escudriñamos el corazón de los gobernantes de los países que han abandonado a Dios, que le han dado la espalda como oró Nehemías? Nosotros te hemos abandonado, nosotros somos los culpables, pero nadie en este tiempo dice quién es culpable. China dice ahora a los Estados Unidos, mira, tu transportador, tu barco insignia desde la Segunda Guerra Mundial, el Harry S. Truman, yo te lo puedo ver en tiempo real y te lo puedo inhabilitar en un momento determinado, porque a 2.500 kilómetros yo te puedo enviar un misil tierra-aire y destruirte. Así que está la tecnología. Tenemos que orar en este tiempo. Tenemos que orar para que nos levantemos como Nehemías se levantó, a buscar la dirección de Dios, a decir que nosotros y asumir nuestra culpabilidad y a decirle a Dios que hemos faltado y que hemos fallado, pero que si hemos hallado gracia delante de Él, si hemos hallado favor delante de Él, que nos bendiga y que nos guarde de toda hambruna que se está manifestando en el mundo, de toda violencia, de toda maldad, de poner a nuestra nación en primer plano, porque le está arropando la corrupción, la violencia en las calles. Que Dios nos guarde y nos proteja, y hacer como Nehemías y ponernos en sus manos para que Dios haga la obra. Necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos una intervención de Dios, y solamente podemos lograrlo cuando nos unimos en la oración, cuando nos unimos en el ayuno, cuando nos decimos unos a otros las cosas que nos están pasando para intervenir en oración y ruego y súplica. Es eso lo que Dios quiere. Dios te bendiga en esta mañana.